muy bienvenido a Casa de Lluvias. Amén. Démosle un aplauso al Señor. ¿Alguien más nos visita? ¿O ya todos hemos venido? Me alegra mucho que todos hayamos venido, ¿verdad? Así que bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. En esta mañana el Señor también me permite compartir esta hermosa porción de la palabra y desde luego también compartir el privilegio de ministrar la mesa del Señor, la Santa Cena. Así que no es casualidad que el Señor nos haya permitido durante estos días estar como en esa comunión con el Señor, amén. Pero antes de eso yo quiero pedirles disculpas para poderme quitar este saco que me tiene así como un poquito incómoda. Bueno. Me siento más libre. Ahora sí me siento libre. Amén. Bueno, mi amada iglesia, vamos a compartir la palabra de Dios en esta mañana, porque creo que es una mañana preciosa. Pero antes de eso, yo sí quisiera que oráramos un momentico, ahí donde está sentado, pero quiero que lo hagamos con el corazón. Quiero que usted lo haga con el corazón. Y diga: Padre, te doy gracias en esta mañana. Bendigo tu nombre porque tú eres bueno, eres grande y eres de misericordia eterna, Padre. Y hoy puedo ver tu misericordia en mi vida porque tú me has traído a este lugar, Señor. Doy gracias, Padre, porque hoy permites que pueda escuchar tu palabra, que me pueda alimentar de ella, Dios. Pero antes de recibir tu palabra, Padre, tengo una petición para ti en esta hora. Y es que tu gloria poderosa inunde toda nuestra nación de Colombia, Padre. Todos los 4 puntos cardinales que Colombia tiene, Padre, tu gloria se manifieste, amado Dios, porque hoy es un día, Señor amado, decisivo para los habitantes que estamos en nuestra nación, Señor. Pedimos que el Espíritu de Dios sea glorificándote en los corazones de este pueblo, amado Padre, para que podamos ejercer con libertad, pero con todo conocimiento, con todo temor, con toda sabiduría, Padre amado, el poder elegir, Señor. Te pedimos, Dios, que tú cubras a Colombia de todo acto diabólico, Señor amado, para que tu pueblo pueda votar libremente, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, anhelamos una generación, Padre, bendecida, una generación, Dios, que ame tu palabra, que no se nos estorbe, Dios de la gloria, compartir las buenas nuevas de salvación, que haya una generación temerosa de tu palabra y de tus principios, Señor. Oramos creyendo, Dios, que tú vas a traer sabiduría a esta nación en este día, Padre. Te damos gracias, amén y amén. Gloria al Señor. Amada iglesia, es una responsabilidad muy nuestra de orar por nuestra nación. Es una responsabilidad muy nuestra porque nuestra oración tiene mucha relevancia delante de Dios. No sabemos, hay veces decimos que no nos interesa quién suba al poder o no suba. Pero déjeme decirle que sí nos debe de interesar. Porque está en juego no solamente nuestro presente, sino nuestro futuro y el futuro de nuestras futuras generaciones. Entonces hay veces hablamos irresponsablemente diciendo: suba el que suba, yo tengo que trabajar. Y es sí, nos toca trabajar. Y qué bueno que haya buen trabajo y nos toque trabajar, ¿cierto? Porque eso quiere decir que nosotros podemos desarrollar nuestra productividad como seres humanos, que no necesitamos
que todo nos llegue a la puerta, sino que qué bueno poder salir a conseguirlo, porque ahí vemos las capacidades y la sabiduría que Dios nos da a nosotros para poder hacerlo, ¿cierto? Entonces es necesario que nosotros seamos conscientes de ello y estemos orando durante este día para que el Señor se glorifique en nuestra nación y seamos bendecidos. ¿Amén? ¿Amén sí o amén no? Ok, muy bien. Y para entrar en materia en esta mañana, el Señor me ha permitido 3 veces ministrar con hoy la mesa del Señor. Y yo creo que no es casualidad. Recuerden ustedes que en algún momento yo les decía que traía algo muy lindo que se estaba preparando, que se estaba cociendo allí en la iglesia de los Corintios. Pues hoy va a salir a la luz. Amén. Así que, mis amados, el apóstol Pablo nos enseña. Hoy quiero primero llevarlos a un texto hermoso que la palabra de Dios me regaló y al título del mensaje que creo yo que es muy lindo que el Señor me regaló. Quiero primero llevarlos a Ezequiel 44, 23 rápidamente y vamos a leerlo. Dice así: los sacerdotes deben instruir a mi pueblo sobre las diferencias entre lo santo y lo profano, sobre las normas de la pureza y la impureza. Voy a leerlo nuevamente. Todos tenemos Biblia. Quiero ver las manos levantadas de los que trajeron su Biblia. A ver. No, la Biblia arriba. La Biblia arriba. Ok. Muy bien. ¿Quiénes la trajeron en dispositivo? Ok, también. Pero yo quiero pedirles el favor a los que la trajeron en su aparatico. No nos vayamos a distraer. Por eso generalmente me gusta que la traigamos físicamente porque la podemos subrayar y podemos traer nuestra agenda. ¿Quiénes trajeron agenda? Todos los que servimos y los que nos visitan en este lugar debemos de traer nuestra agenda. Amén. Quiero felicitarlos a todos. Muy bien. Ezequiel 44, 23 dice: los sacerdotes deben instruir a mi pueblo sobre la diferencia entre lo santo y lo profano, sobre las normas de la pureza y la impureza. Amén. Bien, quiero dejar ese texto ahí por un momento, y es que el Señor hoy nos va a hablar algo de muy importante sobre cómo nosotros podemos participar de la cena del Señor, ¿cierto? ¿Cómo? Y como iglesia es necesario que nosotros lo aprendamos y lo entendamos y lo pongamos en consideración para poder hacerlo. ¿Dónde más aprendemos nosotros sino en la casa de Dios, verdad? ¿Dónde más aprendemos? En la casa de Dios. Dios nos trae para instruirnos. Y acá en este texto Dios le da una orden a los sacerdotes, cómo debían de presentarse delante de Dios para ministrar y cómo deberían de enseñarle al pueblo a distinguir lo bueno de lo malo, lo santo de lo impuro también. Y hoy vamos a hablar algo relacionado con ello y lo vamos a hacer en 1 Corintios capítulo 11. Creo yo que es el capítulo en el cual nos vamos a centrar en esta mañana. Y dice la palabra del Señor allí en el capítulo 23, en el capítulo 17. Yo quiero que vayamos en el capítulo 11, versículo 17. Los que tengan su Biblia vayan subrayándola ahí porque es muy importante. Dice así: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo murmullo, ¿cierto? Que hay entre vosotros divisiones.
y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Amén. Bueno, tremendo, ¿cierto? Pablo, como siempre nosotros resaltamos el apostolado de él y resaltamos de alguna manera la forma en que enseñaba lo que había recibido de Dios. Así que esta hermosa iglesia de Corinto estaba haciendo algo, digamos que ofensivo. Anoche me acordé de eso cuando vi el actuar de Juanchis, del ofensivo y escandaloso, ¿cierto? Y yo veo acá que la iglesia de Corinto estaba haciendo algo ofensivo y escandaloso delante de Dios, frente a cómo festejar o cómo celebrar la mesa del Señor de la manera en que estaban participando de la Santa Cena. Si bien es cierto, la Santa Cena es una ordenanza de Dios a través de Jesús para su pueblo. Y Pablo lo había enseñado a la iglesia de Corinto. Pero entonces ellos estaban pervirtiendo de alguna manera la forma en que se estaba celebrando, cómo se debía de participar. Estaban haciendo, digámoslo de alguna manera, algo ofensivo y escandaloso delante del pueblo y delante de Dios. Eso no se les vaya a olvidar. Así que por eso llamé la prédica, no llames común a lo sagrado. Y es que la iglesia de Corinto había tomado como esa parte muy común, la habían tomado como algo divertido para ellos. Algo sagrado que Dios había instituido para celebrar, el pueblo de Corinto lo había llamado común, lo estaba haciendo común, normal, ¿cierto? Así que por eso el título de la enseñanza. Amén. ¿Estamos ahí? Y les dice Pablo 3 veces en este capítulo, dice, y cuando os reunís como iglesia. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia, hay un propósito por el cual nosotros nos reunimos. ¿Cuál es? El propósito es de, número 1, congregarnos, ¿cierto? Número 2, adorar al Padre. Porque ¿qué dice la palabra? No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero ¿para qué nos congregamos nosotros? Nos congregamos para adorar al que todo lo hizo y al que nos creó a nosotros. ¿Cierto? Y la ordenanza de la mesa del Señor era un motivo de adoración que el pueblo debía de tener para con Dios. Porque el Señor ahí en ese acto tan hermoso nos recuerda cosas importantes que las vamos a ver más adelante. 3 cosas importantes que tomé que nos recuerda la mesa del Señor, ¿cierto? Dentro de esas que no es la principal que voy a tocar, pero creo yo que es bueno. Porque cuando nos congregamos nos reunimos, tenemos comunión los unos con los otros, ¿verdad? Y eso es bueno. Eso es bueno, tener comunión la iglesia. No ser una iglesia de las que no se conocen entre sí,
que no conocen sus miembros. Entonces yo me podía a meditar, y es que cuando nosotros no nos reunimos como iglesia, y la iglesia dice, la palabra de Dios dice que la iglesia es el cuerpo de Jesús, ¿cierto? El cuerpo de Cristo. Pero yo me podía meditar, y es que si nosotros no nos reunimos, es como si los miembros de nuestro cuerpo vivieran totalmente separados y no tuvieran conexión entre sí. Y un cuerpo así, ¿cómo camina? ¿Cómo camina una pierna lejos de la otra? ¿Cómo camina? ¿Cómo hace una mano lejos de la otra? Porque dice que nosotros, el cuerpo, representamos la iglesia, y él hace como una analogía, ¿cierto? El cuerpo es la iglesia. Y si la iglesia no está unida, no está en comunión, ¿cómo va delante de Dios y cómo puede avanzar el reino de Dios en la tierra? Entonces, los corintios estaban tomando este acto tan hermoso, tan sagrado, que era participar de la mesa del Señor. Lo estaban profanando de la manera en que ellos lo estaban viviendo, lo estaban celebrando. Mira lo que dice, creo que ya lo leímos, ¿cierto? Lo estaban celebrando, dice, cuando os reunís, en el versículo 18, cuando os reunís como iglesia, oigo, dice Pablo, que hay entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Y Pablo dice, en parte lo creo. Es decir, eso es verdad. Hay división entre la iglesia, ¿cierto? Oigo que hay división entre la iglesia, pero más adelante dice algo que uno diría, bueno, es necesario. O Pablo lo cree, ¿no? Dice, en parte lo creo, porque es preciso, escúchenme bien, es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son, ¿qué? Aprobados. En otras palabras, Pablo le dice a la iglesia, estoy escuchando que cuando ustedes se reúnen hay cierto tipo de división. Y en parte yo realmente lo creo, porque cuando estuve allá notaba que unos eran más difíciles que los otros, tenían diferentes tipos de pensamientos, en lo cual luché con ellos y todo lo demás. Para él no era nuevo eso. Pero también dice, es necesario esas disensiones para que salga a la luz los aprobados. En otras palabras, dentro de la iglesia del Señor se presentan todos este tipo de cosas, de diferentes pensamientos, ¿cierto? Y recuerden que la iglesia de Corinto decía, ¿yo soy de qué? Pablo. El otro, ¿yo soy de quién? De Apolo. Y el otro, de Cristo, ¿cierto? Los más espirituales decían, yo soy de Cristo, yo soy de Cristo, usted es de Apolo, usted es de Pablo, no me reúno con usted. Entonces se formó los grupitos. Hay divisiones. Entonces estaba el de Pablo, estaba el de Apolos, y el más espiritual, el de Cristo, ¿cierto? Pero dice que era necesario, y sale a la luz el que es de Cristo realmente, es aquel que es tolerante, no con el pecado, ¿cierto? Sino que el que tolera a aquel al que se le debe de compartir la nueva buena. La nueva buena, es decir, para que él compartiera de Cristo. Y hay veces, desafortunadamente, en nuestra iglesia, o en la iglesia del Señor, no en lluvias, se presenta ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces yo voy cuando predica fulano de tal porque es mi predicador favorito. Y empezamos a hacer grupos en torno al que predica. Eso fue una prédica 1A, ¿cierto? Y empiezo a formar mi cierto tipo de ¿qué? De grupo para eso. Eso es lo que estaba pasando en Corinto. No, a mí me gusta como Pablo me enseña, me parece chévere. Pues
tiene experiencia y da buenos ejemplos, chévere. Y es como que jocoso en la prédica, eso le trae chispa, no me duermo. Y Apolo, bueno, Apolo es más serio, ¿cierto? Pero me gusta porque me escucha y me deja hablar, ¿cierto? Yo le puedo contar y él me escucha. Bueno, pero Cristo me confronta. Me gusta más como que ser de Cristo porque me hace como que estremecer un poquito más y me pongo más alerta de sí mismo. Empezamos a formar ese tipo de grupos. Y la vez pasada yo les preguntaba a la iglesia que cuál era su predicador favorito y unos decían, unos que no son colombianos sino extranjeros. Yo decía, ¿y el pastor Juanito qué? ¿Y el pastor Juanito qué? ¿Y nuestro pastor de jóvenes? Entonces, ¿qué? ¿Y nuestra pastora qué? Pero tenemos predicadores favoritos, pero nuestro predicador favorito debe ser el Señor, la palabra de Dios, amén. Entonces no es prender y subir y buscar, sino que mi predicador favorito debe ser la palabra de Dios. Ese es nuestro predicador favorito. Pero la iglesia de Corinto ya había hecho sus grupitos, ¿cierto? Ya había hecho. Por eso Pablo dice, oigo que entre ustedes hay divisiones. Pilas con eso. Pero también les digo que es necesario porque de ahí se va a mostrar realmente quién es el que está siendo aprobado por Jesús. Es decir, la persona que empieza a tener madurez en la palabra de Dios, el que no se deja sacar por los comentarios de los demás, ¿cierto? O por las preferencias de los demás, sino que yo he tomado una posición de firmeza, de responsabilidad, pero también de madurez en la palabra, porque sé que la palabra es la que a mí me edifica y me puede tener un mejor lugar de vida que la que tengo aquí en la tierra. Así que ¿cuántos son de Cristo en esta mañana? ¿Cuántos son de Apolo? Los demás, los que no dijeron amén, ok. Entonces, muchos de Apolos, muchos de Pablo y muchos de ¿qué? Muchos de Cristo, pocos de Apolo y pocos de ¿qué? De Pablo, amén. Ok. Cuando se reúnen, miren la segunda vez que les dice, cuando pues os reunís vosotros, esto es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar ¿qué? Su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Es decir, que habían formado el tomar la cena del Señor, digámoslo así como dice nuestro pastor, en un bacanal, ¿cierto? En una parte muy divertida de alguna manera. Glotonería se llamaba eso, ¿cierto? Se han vuelto glotones, se habían embriagado. Y mire que la cena del Señor era precedida por esas fiestas. Primero se celebraba la cena del Señor. Primero se tomaba la cena del Señor y luego se seguía una fiesta que se llamaba la fiesta ágape. Y esa fiesta ágape era compartir lo que ellos llevaban de comida y de bebida. Pero unos eran más adinerados que otros y llevaban y comían más y tomaban más y se embriagaban y entonces empezaba el divertinaje en esa fiesta. Por eso le dice que profanaban una ordenanza dada por Dios, la estaban ¿qué? Profanando, la estaban volviendo común. Y eso es lo que Dios no quiere, que nosotros nos reunamos para que esto sea tan común de todos los días. Y Ricardo oraba al iniciar que no fuera realmente una reunión más, un domingo más, sino que fuera una adoración para el Señor.
Es decir, que nosotros cuando nos reunimos en la casa de Dios debe tener, número uno, el principio número uno debe ser de adoración. ¿Y cómo debe de ser esa adoración para Dios? Esa adoración para Dios debe de ser una adoración activa realmente, no una adoración pasiva. Si bien es cierto, muchos adoramos y Dios nos hizo personas totalmente diferentes y unos adoramos, decimos que con el pensamiento, ¿cierto? Pero entonces resulta que cuando estamos así, nos gana más el sueño que el pensamiento y quedamos dormidos, ¿cierto? Y empezamos a decirle al otro, venga para acá, venga para acá. Y no debe ser así, ¿cierto? Empezamos haciendo señas los unos a los otros, pero la adoración debe ser una oración, ¿qué? Activa. Es decir, que nosotros nos podamos conectar con Dios. Por eso dice la palabra que en medio de la adoración hay sanidad y hay liberación. Porque cuando hay esa conexión con Dios, la presencia de Dios viene y toma el control del pueblo que le está adorando. Escuchaba una anécdota. Esta es una anécdota, rápidamente la voy a contar. Me dio risa, por eso la voy a contar. Y escuchaba que en cierta ocasión, vamos a decirlo, un ministro de alabanza, vamos a decirlo, que un ministro de alabanza, ¿cierto? Partió con el Señor. Partió con el Señor. Y resulta que él llegó allí y lo recibió un ángel. Es una anécdota. Y lo recibió un ángel, ¿cierto? Entonces resulta que el ángel lo llevó y le mostró, ¿cierto? A un grupo también de alabanza, digamos que a un grupo de alabanza, que estaba adorando. Y que eran las mejores canciones que el grupo había ensayado para ese día. Y lo hicieron con todo el corazón y todo lo demás. Pero llega allí el que estaba acompañado por el ángel y los mira hacia allá y le dice, pero mira, yo quiero preguntar algo, solamente veo, mas no escucho. ¿Sería que perdí el oído? Como que el subir allá a esa distancia, como que perdí el oído. No escucho qué es lo que están cantando, qué es lo que están diciendo. Ok, bien. Pues quiero decirle algo. Que es que la oración que se escucha acá arriba es la oración que sale de acá, del corazón. Si ve todas las bocas allá, se ven mover, todos saltan, todos brincan, todos levantan sus manos, pero no se escucha. Porque lo que usted está viendo es lo que sale de la boca, no lo que sale del corazón. Tremendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué podía yo aprender de esta anécdota? Y es que la adoración que nosotros le rendimos a Dios debe de conectarse salir del corazón y conectarse con el corazón de Dios. Esa es la adoración que nosotros debemos de rendir cuando nos reunimos en la casa de Dios. Amén. Una adoración que pueda conectarse con el corazón de Dios para que Él la pueda recibir. No la que sale de nuestros labios, porque Él dice que con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Para eso es que debemos de reunirnos. Por eso Pablo les dice, pero mira, escucho que cuando se reúnen no están haciendo las cosas como deben de hacerse. Amén. Así que mi amado, ¿qué dice? No tenéis casas en que comáis y bebáis. Es decir, este no es el lugar para eso. El lugar para que usted se embriague, para que usted haga glotonería, no es la casa de Dios, sino es su propia casa. Este no es el lugar
para venir a bostezear o a traerle onces para matar el hambre, ¿cierto? Y hay veces nosotros convertimos la casa del Señor en eso y le enseñamos a nuestros hijos eso. Tenemos que traerle la lonchera a la casa de Dios. Hoy estamos aprendiendo. Yo creo que cuando uno se reúne en la casa de Dios es para ser edificado en la palabra. Y uno como iglesia debe ser responsable, como pastor debe ser responsable. Por eso le dice Ezequiel allí, los sacerdotes deben destruir a la iglesia, a que lo sagrado no lo conviertan en común, ¿cierto? Así que no convirtamos la celebración en la casa de Dios, la adoración en algo común, sino que le demos la relevancia que ella tiene realmente. En su casa se pueden embriagar, pero este no es el lugar. Pero ni en su casa el que conoce a Cristo lo puede hacer, porque está mal, ¿cierto? Está mal delante de Dios. O menospreciáis la iglesia de Dios. Cuando nosotros hacemos esto, estamos menospreciando al cuerpo de Cristo. Cuando no adoramos de la manera correcta, estamos menospreciando al cuerpo de Cristo. No le estamos dando la relevancia por el cual Dios lo creó. Amén. Y recuerden que el cuerpo de Cristo es mismo Jesús. Por eso dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es decir, que debemos darle la relevancia necesaria a Él y a la adoración. ¿Cuántos vienen con un corazón el día domingo, se disponen para venir a adorar? Es necesario que desde el primer momento en que nos levantemos le demos gracias a Dios, porque nos permite desplazarnos a casa de oración para adorar el nombre del Padre. ¿Cuántos no han podido hacerlo, mis amados? Y en estos últimos tiempos debemos de reflexionar en ello. Amén. Gloria al Señor. Dice, avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? No os alabaré en esto. Pablo estaba en total desacuerdo de la forma en que estaban celebrando la mesa del Señor y que estaban haciendo la fiesta ágape. La fiesta ágape era para eso, para estar en armonía, para estar en comunión, ¿cierto? Para estar pendiente el uno del otro, del que no tenía. Y el que tenía más debía de darle al que no tenía nada. Compartir. Eso era lo que Pablo le estaba reclamando de alguna manera a la iglesia de Corinto. O sea, no están haciendo las cosas. Ese no es el principio por el cual se estableció. No ese es el principio, ¿cierto? Pero más adelante nos dice algo. Y en esto yo quiero que, para ir avanzando, los tres aspectos en los cuales yo quisiera que enfatizáramos un poquito nada más, porque es bien extenso, dice en el versículo 25, voy a leerlo desde el 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Tomó qué? El pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, porque vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Haced qué? Esto en memoria de mí. Yo quisiera detenerme en esta partecita. En memoria de mí. ¿Quién fue el que dijo eso? El Señor, ¿cierto? Y Pablo le dice a los corintios eso. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué significa esto? En memoria. Y en alguna oportunidad el Señor me permitió también participar de algo de la mesa del Señor en un lugar de nuestro país.
Y déjeme decirte que esta parte me quebró. Esta parte quebró mi ser realmente. Cuando dice que en memoria de mí es recordar conscientemente, escuchen bien, es recordar conscientemente en nuestra mente el sacrificio vivo que Jesús hizo por nosotros. En memoria de mí, dice el Señor. Es recordar, es traer a memoria, es visualizarlo, es tomarlo como esa vivencia en nosotros. No es tomarla y no es comer el pan simplemente como rito realmente. Y he visto, y a mí me llamaba mucho la atención, que en muchos lugares simplemente lo pasan y ya. Pero déjeme decirle que el Señor ha inquietado mi corazón a decir, no, esto no es un rito, esto no es cualquier cosa. Lo que se celebra en la casa de Dios hay que darle la relevancia que en verdad tiene y la que Jesús le dio. Por eso en memoria de mí hay que traerlo a memoria y verlo. Mira, si tú tomas la mesa del Señor, si tú te haces partícipe de ella, tiene que entender algo, que Jesús dio su vida por usted, que no es tomarse una copa. Por eso Pablo estaba tan disgustado realmente con el pueblo. Decía, no es posible que realmente estén haciendo algo ofensivo y escandaloso delante de Dios. Esto no le agrada. Así que Pablo, en memoria de mí, significa que traer conscientemente el sacrificio que Dios hizo por nosotros, que es la razón de qué, de nuestra adoración. Esa es la razón de la adoración como iglesia en la casa de Dios. Amén. Démosle ese aplauso al Señor. Y algo que aprendí frente a eso, mi amada iglesia, y quiero que usted lo diga ahí al que está a su lado. La adoración no es una opción del cristiano. La adoración no es una opción del cristiano, es ¿una qué? Ahí se quedaron, ¿cierto? La adoración debe ser la esencia de nuestras reuniones. Por eso no es una opción, sino debe de ser la esencia de nuestras reuniones en la casa de Dios. Dígase lo que esté ahí. La adoración es la esencia de nuestra reunión. Por eso es importante que esto no lo tomemos a la ligera. Ah, no, el domingo, cada fin de mes celebramos la mesa del Señor y participamos de la Santa Cena. Entonces dejémoslo así. Pero mira, la vez pasada yo les decía que uno debería venirse preparado como para una fiesta realmente, para participar de la mejor mesa, porque la mesa estaba vestida. ¿Recuerdan eso? Y qué bueno que cuando vengamos a la casa del Señor le demos la relevancia, nos vengamos como la novia se va a recibir al novio en el altar, hermanos. Porque de eso se trata, darle relevancia a la ordenanza de Dios para nuestra vida, porque Él no lo hizo por capricho, lo hizo para mantener la comunión con su iglesia. Lo hizo para que la iglesia se mantuviese unida a Él como vínculo realmente, para que nadie la separe. Ay, qué lindo, eso me enamora de Dios. Que Él haga algo por su iglesia, que esto es para que usted no se separe de mí, ¿cierto? Esto es para que usted no se separe de mí. Yo quiero mantenerte aquí con un cordón. Y qué lindo que nosotros lo tomemos de esa manera. La adoración debe ser la esencia de ¿qué? De nuestra reunión. Por eso Él dice, en memoria de Jesús nos reunimos y traigamos a memoria ese sacrificio vivo que Él hizo por nosotros y adorémosle con todo nuestro corazón. Amén. Gloria al Señor. Otro segundo aspecto que quise tomar de esta porción de la palabra, y dice
ahí seguidito en el versículo, que dice, hace de esto en memoria de mí, dice, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él ¿qué? Venga. Es un motivo de proclamar las buenas nuevas de salvación, amén. Es un motivo de proclamar el reino de Dios y su justicia. Es un motivo de proclamar la gracia de Dios. Este es un motivo. Esto tiene que ser relevante. Esto tiene que ser visible ante los ojos de la iglesia y ante los ojos del mundo que no conoce de Jesús. Es de proclamar a Jesús. Ese es uno de los privilegios que nosotros como iglesia tenemos realmente, y de poder participar de la mesa del Señor. ¿Por qué nosotros no lo hacemos muchas veces? Porque desconocemos esto tan lindo que Dios nos regala. Y la vez pasada recuerdo tanto que les dije que en la próxima vez que el Señor me permitiera iba a preguntar, y lo voy a hacer, porque lo prometido es deuda, dicen por ahí, ¿cierto? Que nos viniéramos preparados todos realmente para participar de la mesa del Señor. Que nos viniéramos preparados, que anhelemos participar, porque déjeme decirle que usted se está perdiendo de algo grande, hermoso, que Dios te quiere regalar. Pero no, allá los que son bautizados solamente que participen. ¿Por qué entonces si yo quiero participar, por qué no doy ese paso de fe y empiezo realmente a decirle, Dios, yo quiero pertenecer o participar de la mesa del Señor, pero también quiero que anunciar las buenas nuevas, ¿cierto? Y si dice, bueno, el Señor dice en su palabra, lo quiero decir ahí enseguida, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Ok, entonces, cualquiera que participe de la mesa del Señor indignamente será culpable ¿de qué? De juicio, ¿cierto? ¿Y qué es realmente participar de la mesa del Señor indignamente? Y muchos decimos, bueno, sí estamos en pecado porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero participar indignamente del cuerpo de Cristo no solamente se refiere a eso, se refiere a que nosotros no tengamos el conocimiento del sacrificio que Dios hizo a través de Jesús. Que no tengamos el conocimiento, que seamos ignorantes a ese sacrificio. Que tomemos la mesa por tomarla, que participemos porque no, yo llegué allá y entonces allá me pasaron la copa y el pan y me la tomé y listo. Y tenía hambre, ¿cierto? Entonces pues me tocaba. Y eso fue como un bálsamo para mi gastritis. Yo me imagino, ¿cierto? No es eso. ¿Cuántos desayunaron hoy? Están esperando, no espere que partan. No, eso es participar indignamente del cuerpo de Cristo, que no tengamos conciencia, ¿cierto? Que no, dice más adelante, que no discernamos, ¿cierto? Y discernir es eso, que no tengamos el conocimiento por qué el Señor lo hizo, del sacrificio en la cruz, que tengamos desconocimiento de la palabra de Dios, en otras palabras. Eso es participar indignamente y sin discernir el cuerpo de Cristo. Y Pablo estaba indignado con eso. Y hay veces en la iglesia desconocemos esos principios de Dios. Y tomamos las cosas, como dije al principio, lo sagrado lo convertimos en común. Y ya. Un domingo más, un fin de mes más, así que vamos. Pero no, amada iglesia, esto es más, digamos que más de tomarlo con amor, porque cuando uno toma las cosas con amor, uno es fiel a ese amor.
Y cuando uno es fiel a ese amor, uno obedece a ese amor. Así que en obediencia a la palabra, yo me pongo a cuentas con el Señor, ¿cierto? Y empiezo a tomar los pasos necesarios para poder participar y no quedarme por fuera de la mesa del Señor. ¿Cuántas personas, a cuántas Dios les ha hablado por años? Mire, personas que llevan 15 años y no participan de la mesa del Señor porque no han tomado decisiones en la palabra de Dios, porque desconocen el privilegio que es de participar y de recibir a Cristo y de ponerse a cuentas con Él. ¿Cuántos años la iglesia así? ¿Y usted cree que es que Pablo estaba contento con eso? No, ¿verdad? Estaba enojado. Estaba enojado. Yo no estoy enojada, no estoy enojada. Solo estoy haciendo referencia a que Pablo estaba enojado, ¿cierto? Porque la iglesia había convertido esa celebración en algo profano, en algo para satisfacer su propio beneficio, su propio deleite. No le estaba dando la relevancia que debía de tener y no estaban obedeciendo según Dios lo había establecido a través de Jesús. Así que, amada iglesia, recuerden que es un punto que ustedes pueden tomar ahí para que puedan proclamar y anunciar la venida del Señor nuevamente. Amén. Las buenas nuevas, ese sacrificio hermoso que Él hizo por nosotros. Y en tercer lugar, y para terminar, en el versículo 26 dice algo muy lindo. A ver si me queda. Hace referencia igual al mismo texto, pero quise tomarlo de esta manera, y es que dice que es como, en tercer lugar, es la expectación que provoca el participar realmente de la mesa. Es la expectación porque dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él, ¿qué? Él venga. Es esa forma de estar a la expectativa realmente de que Jesús va a venir por su iglesia, que Él no nos dejó aquí a nosotros abandonados y solos, no, ¿cierto? Sino que Él va a volver. Y por eso Él dice que lo hagamos en memoria de Él, ¿cierto? Que lo proclamemos, que estemos a la expectativa porque Él va a venir por su iglesia. Y entre tanto que Él venga, entonces celebren la mesa del Señor, pero háganlo en el orden que está establecido. Amén. Gloria al Señor. Démosle ese aplauso al Señor porque se me están como durmiendo. Así que en tercer lugar, en esta tercera, recuerdan que les dije que en este capítulo había tres veces que Pablo les decía, cuando pues os reunís, ¿cierto? 3 veces les dice. Cuando ustedes se reúnen, ¿para qué se reúnen? ¿Para qué se reúnen? ¿Cierto? Así que, hermanos, en el versículo 33 dice, así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Es como que, ojo, ¿cierto? No trate usted como de abastecerse, sino espera, tranquilo, no se preocupe, ¿cierto? Os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma ¿en dónde? ¿Dónde? ¿Dónde van a comer hoy? ¿Dónde van a comer hoy? ¿O van a ir a comer donde les den el tamal? Ojo con eso, ¿cierto? Si alguno tuviere hambre, coma en la casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré ¿en qué? ¿En orden cuando qué? Cuando yo fuere. ¿Quién está hablando ahí? Pablo, ¿verdad? Así que, amada iglesia, cuando nosotros nos reunimos en la casa de Dios, tiene cosas específicas Él para la iglesia, para que la hagamos, para que celebremos.
¿cierto? Pero también cuando nos reunimos en casa, es bueno que lo hagamos para no entrar en juicio delante de Dios. Para no entrar en juicio delante de Dios. Por eso, mis amados, hoy quiero que meditemos en ello. Si nosotros no tenemos la capacidad de discernir, le pidamos al Señor eso. Que nos ayude a discernir el cuerpo de Cristo, que nos ayude a entender la palabra de Dios, que nos pongamos a cuentas con Él, que si hemos tomado este tiempo de celebración como normal, como común, como que me parece que es una oportunidad que tengo para saciar el hambre, la sed, no, sino que realmente lo tomemos con el propósito por el cual Dios lo estableció, para que la iglesia le adore a Él, para que la iglesia reconsidere y traiga memoria todo lo que Él hizo por ella. Y yo creo que Dios ha hecho mucho por nosotros, al punto de que Él nos dio vida, aún estando muertos. Dice, aún si estamos muertos tendremos vida si creemos en Él. Si creemos en Él, tenemos vida. Así que, amada iglesia, yo quiero invitarles en esta mañana que nos coloquemos sobre nuestras pies porque ya hemos estado un buen tiempo sentados. Que recordemos lo que el Señor nos habló. ¿Será que hay divisiones entre nosotros? ¿Cierto? La primera cosa que Pablo le dice a la iglesia es que oigo por ahí me llegó el susurro, pero ya los conozco, es decir, que es probable que haya cierto tipo de situaciones allí que ameriten ser arregladas, ¿cierto? Divisiones en nuestras diferencias de opiniones, porque a mí me gustaría que fuera así, porque es lo que yo creo, porque si yo fuera pastor o pastora, si yo fuera el líder, lo haría de esta manera y me quedaría mejor. ¿Cierto? Las murmuraciones, la falta de tolerancia, la falta de gracia. Ayer Brenda nos hablaba, ¿cuántos estuvieron en jóvenes? ¿Cómo les pareció la reunión de jóvenes? Hermosa, ¿cierto? Ayer Brenda nos hablaba de eso, de la gracia, que hay veces abusamos de ella y que porque Dios es un Dios de amor, de misericordia, entonces creemos que también Él no es un Dios que toma acción para exhortarnos y enseñarnos. Por eso habla de que juicio tomamos para nosotros cuando nosotros no hacemos las cosas como a Él le agradan. Meditemos en ello, iglesia. Yo creo que quizás ustedes digan, yo venía hoy en pro de recibir una palabra porque necesitaba tomar decisiones y porque esperaba una promesa de parte de Dios para que Él afirmara lo que yo estoy pensando. Y es que muchas veces sucede eso como iglesia. Vamos a la casa de Dios esperando a ver qué Dios me da, qué Dios me habla, pero ¿acaso yo voy con la expectativa de voy a rendir un buen y agradable culto para el Señor que me lo dio todo? Nuestra motivación para venir a la casa de Dios debe ser esa, un principio de adoración, con la intención de que lo que yo voy a hacer acá le va a agradar a Dios y no estoy esperando si Él me dice, Glorita, yo te profetizo que te ganarás el mundo y sus alrededores. No, ¿cierto?
va a ganar carro y beca, no, sino que yo debo de venir con la expectativa de que mi adoración, de que el culto que yo le voy a rendir a Él, ese va a ser escuchado por los oídos del Padre y del Señor junto con sus ángeles. Esa debe ser la expectativa que la iglesia trae a la casa de Dios y la adoración que le debemos rendir. Amén. Quizás muchos pensamos, no vuelvo a esa iglesia porque allá me prohíben lo que yo debo, lo que a mí me agrada hacer. Pues déjeme decirte algo, amada iglesia. Si en su pensamiento de pronto han habido, si en su mente han habido esos pensamientos, cuando Dios nos habla es porque Él nos ama. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que cuando el padre corrige a sus hijos, los hijos no son vergüenza para sus padres, ¿verdad? Y Dios quiere que no seamos vergüenza para Él, sino que seamos una iglesia que ilumine la presencia y la vida de Jesús donde quiera que vayamos. Eso es lo que Dios quiere, una iglesia revestida, una iglesia, dice que sin manchas y sin arrugas, ¿cierto? Dirán los hombres y dirá la iglesia, bueno, sin mancha, ¿será lícito entonces la cirugía, ¿cierto? ¿Será lícito la cirugía? Yo creo que la cirugía es espiritual, ¿verdad? La cirugía es espiritual, la estética es espiritual. Eso no quiere decir que nosotros nos abandonemos. La estética es espiritual, porque Dios quiere una iglesia así, sin manchas, sin arrugas, ¿cierto? Con pecas sí, pero sin arrugas y sin manchas. Porque queremos de los pecositos y de las pecositas, ¿cierto? Dios nos ama así, pero Dios quiere una iglesia renovada. Dios quiere una iglesia que realmente entienda y discierna el cuerpo de Cristo, discierna la palabra, la entienda, la coloque como estilo de vida, que la coloque como ese principio por el cual se rige todos los días. Amén. Quiero invitarle a que estemos ahí orando. Entre tanto que nosotros vamos a ministrar esta alabanza, esta adoración, perdón, yo quiero que usted medite en la palabra en esta mañana y que prepare su corazón. No pierda la oportunidad de celebrar la mesa del Señor. No la pierda, no la pierda. Adore al Señor por un momento y dele gracias. Padre, en esta mañana bendecimos tu nombre. Te damos el honor, te damos la exaltación a ti, Dios, por tu palabra, por tu amor. Hoy puedo entender que nos amas, Señor. Pablo le costó lágrimas, Dios, establecer la iglesia allí en esta ciudad, porque no era una comunidad tan receptiva, no era una comunidad fácil. Y quizás nosotros tampoco somos una iglesia fácil, Dios. Tenemos prejuicios, Señor. Tenemos disensiones en nuestro corazón. No nos gustan muchas cosas. Muchas veces venimos por cumplir, Padre, pero hoy queremos decirle, Dios, cambia nuestra naturaleza, Padre, cambia esa naturaleza, Dios, que trae inmersa ese descontentamiento, Dios de la gloria. Padre, enséñame a tener un corazón siempre sensible a tu palabra, Dios. Quiero quiero que la adoración que yo brindo en este lugar, brindo en esta casa, te pueda agradar a ti, Dios. No vengo, Señor amado, por influencia de hombres a este lugar. Vengo por la influencia que el Espíritu Santo ha causado en mi vida, Padre. Porque creo, Dios, que Él es el que me ha traído, que Él es el que me ha enamorado, Dios, a través de tu palabra, de esa presencia viva en mi corazón, Señor.
Oh, precioso Espíritu Santo, seas tú en mí en esta mañana. Yo quiero que cierre sus ojos y que no se distraiga. Que si hemos aprendido en esta mañana algo que Dios habló a mi vida, dile: Dios, mira lo que hay en mí en esta mañana, Dios. Quizás yo no he aprendido a discernir el cuerpo tuyo, tu palabra, no la he entendido. Quizás por eso me he presentado delante de ti no de la manera correcta. He tomado lo sagrado como común, Padre. Yo hoy me arrepiento de ello, Dios, porque creo que este es un día, Padre, para celebrar, pero para celebrar con amor, para celebrar con temor delante de ti, Dios, para celebrar, Dios, y recordar lo más lindo, el sacrificio más lindo que tú hiciste por mí, Señor. Oh, Dios, seas tú hoy, Señor, colocando un corazón, Padre, receptivo a ti, Dios amado. Que esa palabra hoy haya llenado